días. Este es el grupo 3, conformado por David Arismendi, Carolina Bautista, Miguel Blanco, quien les habla, y Andrés Naizaque. Esta presentación tratará sobre el currículo en Colombia a partir de los estándares en competencias básicas y de los derechos básicos de aprendizaje. Iniciaremos con un análisis de los estándares desde los fines de la educación y las 4 dimensiones abordadas en Rico y Lupiáñez 2008 y proseguiremos con un análisis de los derechos básicos de aprendizaje desde la dimensión conceptual y la dimensión cognitiva. Iniciaremos refiriéndonos a los fines de la educación que se establecen al inicio del documento, en donde se indica que uno, que es necesario para el desarrollo del país, y se establece que la educación es un camino para garantizar la paz. Más adelante, en los fines de la educación matemática, encontramos que se mencionaban inicialmente 3 fines, en donde se indica que es necesario en el desarrollo de diversas profesiones, como la ingeniería, la arquitectura, las artes plásticas. Se le atribuye también el desarrollo del pensamiento lógico y se considera necesario para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, estos fines fueron cuestionados, puesto que el pensamiento lógico no se abordaba solo desde la dimensión matemática, sino desde otras áreas. Por lo tanto, se establecieron otras tres fines, en donde el primero habla de calidad, siendo una condición necesaria para la calidad en la educación del país. El segundo se determina que permite el desarrollo social y se le atribuye el desarrollo de valores democráticos. Destacamos en estas finalidades las abordadas en Rico y Lupiáñez, donde también se establece la importancia de la educación matemática con un fin social y utilitario, y un fin ético y político, relacionado por lo tanto con el fin social y con el fin democrático trabajado en los estándares. En cuanto a la dimensión cognitiva, la referenciamos en función de un objetivo principal y es el de ser matemáticamente competente, para lo cual se requiere responder a diferentes cuestiones abordadas por los 5 procesos generales de la actividad matemática, puesto que para saber qué es preciso interpretar y formular problemas, para saber qué hacer es preciso modelar y razonar, para saber cómo es preciso ejercitar procedimientos y algoritmos, y si se tienen en cuenta el cuándo y el por qué, es posible comunicar el proceso realizado. Por otro lado, estos 6 pensamientos, estos procesos se desarrollan en los 6 pensamientos, y decimos 6 porque el pensamiento lógico se incluye dentro de los 5 pensamientos establecidos en los estándares. Relacionamos entonces esta dimensión con los 5 procesos generales de la actividad matemática, ya que estas nos generan expectativas de aprendizaje. En cuanto a la dimensión conceptual vista en los estándares, lo vamos a analizar presentando los mismos estándares y señalando cómo en estos se menciona el concepto a trabajar, acompañado inicialmente por un proceso general y seguido de un contexto. Además, se trabajan en distintos niveles de complejidad de acuerdo al grado, manteniendo una relación entre los mismos denominada coherencia vertical. De igual manera, se desglosan a partir de estos los 5 tipos de pensamiento, buscando una coherencia entre los procesos que se desarrollan entre el mismo grado. Al analizar la forma en que se desarrollan los conceptos en los estándares, vemos que se propone un enfoque funcional, visto en Rico, ya que no se hace alusión al aprendizaje de conocimientos complejos ni muy formales, sin embargo sí se pide que estos sean aplicables al contexto del estudiante. En cuanto a la dimensión formativa vista en los estándares, se basa en que la metodología que estos plantean buscan un aprendizaje significativo y comprensivo de los estudiantes a través de competencias, las cuales se pueden desarrollar desde 3 contextos, que son el aula, la institución y el contexto extraescolar. A su vez, estas competencias son desarrolladas por 5 procesos generales en cada uno de los 6 pensamientos. Al respecto, podemos concluir que los estándares hacen un llamado reiterativo a trabajar el enfoque por competencias, ya que busca integrar diversos contenidos y utilizar los aprendizajes en contexto. En cuanto a la dimensión social de los estándares, estas tienen gran relación con los estándares, ya que, como se menciona en el documento, los estándares son como tal criterios que evalúan la calidad de la educación y como tal evalúan el desarrollo de las competencias por parte de los estudiantes. Competencias que requieren una valoración permanente por parte del docente y del estudiante a través de distintas fuentes,
soportadas por parte del estudiante a través de diarios de clase y portafolios. Al respecto, encontramos en la redacción de los estándares una marcada relación con los objetivos específicos que se trabajan en RICO, en el nivel 2, en el que permiten reconocer las capacidades que presentan los estudiantes mediante conductas. Ahora, en cuanto a los derechos básicos de aprendizaje, presentan una gran relación con la dimensión conceptual, presenta una gran relación con los derechos básicos de aprendizaje, puesto que en el mismo documento se establece que los derechos básicos son un conjunto de saberes y habilidades fundamentales. Por lo tanto, mostramos el aporte que los estándares hacen a esta dimensión, tomando como referencia uno de los derechos básicos para analizar la estructura que contiene. Hacemos evidente en la estructura que maneja los conceptos que se van a trabajar, un enunciado que indica el proceso general y el concepto le sigue y finaliza con un contexto. Posteriormente realiza un ejemplo concreto de cómo desarrollar este derecho básico, indicando el problema, las preguntas del mismo y cómo se resuelven estas mismas. También es posible determinar a partir de su contenido aspectos que, si bien no se ven en el documento, en el de derecho básico, se pueden inferir, como son los procesos matemáticos que desarrolla, los pensamientos que trabaja y el contexto en el que se desarrolla. En este ejemplo, cabe aclarar que la complejidad del derecho básico que se está haciendo alusión de grado quinto está muy elevada, ya que en comparación con lo presentado en RICO, este ejemplo se puede presentar a un estudiante de grado noveno. En cuanto a la dimensión cognitiva, encontramos una notoria similitud entre los derechos básicos de aprendizaje y los objetivos específicos nivel 3 mencionados en RICO, ya que al observar su estructura, vemos que ambos inician con un verbo que en el caso de los derechos básicos indican el proceso general que se pretende, mientras que en los objetivos específicos, este verbo indica la capacidad que se espera demuestre el estudiante. Dicho verbo es seguido en el caso de los derechos básicos por un procedimiento matemático, mientras que en el objetivo específico al verbo le siguen los contenidos y tareas a realizar. Finalmente, los derechos básicos finalizan con un contexto, mientras que en los objetivos específicos se presenta una expectativa de aprendizaje. Al observar esto, podemos concluir que aunque los nombres que se establecen en cada parte de la oración difieren, su contenido es muy similar y en ambos casos buscan dar orientaciones específicas al docente sobre cómo establecer situaciones en el desarrollo de los estándares. Como conclusión de la actividad, entonces tenemos que tanto Rico y Lupiáñez y los estándares establecen una clara finalidad de la educación matemática con un sentido social, con un sentido de valor social y democrático. Según la forma que se le da al tratamiento de los conceptos, podemos ubicar la propuesta que proponen los estándares en un enfoque funcional. Los estándares, a su vez, hacen un llamado reiterativo a trabajar las competencias, el enfoque por competencias que se mencionaba en RICO. Y los estándares mantienen una estrecha relación con los objetivos específicos nivel 2, así como los derechos básicos de aprendizaje mantienen una relación estrecha con los objetivos específicos nivel 3. Muchas gracias.